Bueno, en primer lugar, buenas tardes y bienvenidos a todos. Buenas Agradecemos, tardes. hola Ricardo, agradecemos vuestra asistencia a este nuevo encuentro con un destacado representante del medio fotográfico, en este caso con Ricardo Martín. Una iniciativa de la Asociación de Amigos del Centro Andaluz de la Fotografía que es posible realizar gracias al concurso y al total apoyo del Secretariado de Gestión y Promoción de la Extensión Universitaria de la Universidad de Almería, y una actividad que forma parte de las organizadas por su aula de cine. En esta ocasión, como ya hemos dicho, nuestro invitado es Ricardo Martín, al que le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Ricardo nace en Granada y es periodista, fotógrafo y editor gráfico. Realizó estudios de Derecho y Ciencias de la Información en Granada y en Madrid. Formó parte del equipo fundador del diario El País, a cuya plantilla perteneció durante 8 años. Ha ejercido de editor gráfico, redactor jefe y subdirector en distintos diarios, semanarios y revistas, como Tiempo, Ya, As, Mercurio, etc. Fue miembro entre 1997 y 2007 de la Comisión Asesora del Centro Andaluz de la Fotografía junto con Pablo Juliá y con Cristina García Rodero. Algunas de sus fotografías forman parte de los fondos fotográficos del Centro Andaluz de la Fotografía. Concretamente, tiene obra fotográfica en las colectivas Imagina y Colección Polaroid y en la individual Sostener la Mirada, Imágenes de la Alpujarra. Las caras del tiempo, retratos de destacados protagonistas de la vida cultural y política de las últimas décadas, tanto nacional como internacional, es su actual propuesta expositiva y el último catálogo que ha publicado. Silver Award de la Society of News Design por la edición gráfica del País 20 años y premio Fotopress y Fujifilm de reportaje. Bueno, sin más preámbulos, reiterando nuestro agradecimiento a Ricardo para que esté hoy con nosotros, le formulo ya la primera pregunta. Advertir a los demás que se trata de un diálogo, que por lo tanto quienes deseéis preguntar a Ricardo lo que queráis, pues en la parte de abajo, en reacciones, podéis levantar la mano y os vamos dando paso. Bueno, Ricardo, la primera pregunta que te queremos hacer es ¿cuándo y cómo empiezas a realizar fotografías? Bueno, quería saludar primero, dar las gracias, Juan Carlos, a ti, a la Universidad también de Almería y a esta asociación que promete ser provechosa, la Asociación de Amigos del Centro Andaluz de la Fotografía. También quisiera aprovechar para saludar y felicitar a los fotógrafos, colegas que me han precedido, Juan Manuel Castro Prieto y Pablo Julián, los he seguido con mucho interés. Bueno, pues mis inicios se remiten, como casi a todo el mundo, a la infancia, ¿no? En mi relación con la fotografía. Yo creo que mi primer contacto con las fotografías o con la fotografía es a través de aquella mágica caja metálica de carne de membrillo, donde mi madre guardaba las fotos de recuerdo. Aquí estoy, no sé si ya se ve esta foto en que estoy proyectando, en que se ve mi madre, está mi abuela, mi madre y sus hermanillos. ¿Se ve, Juan Carlos? Sí, yo la veo. Creo que los demás también la estarán viendo, todo el mundo. Sí, sí. Bueno, Se ve, pues se ve. esta es una de las fotos que yo recuerdo de chico, de mi madre me enseñaba de aquella caja mágica que era de carne de membrillo, que era como se veían las fotos antiguamente y uno se detenía con mucha más atención a observarlas, ¿no? Es curiosa porque aquí esta foto, que luego, por supuesto, como sabéis, yo me he decantado sobre todo por el retrato. Para mí esta foto tiene el significado también histórico y ahora que estamos en plena pandemia, de la desaparición. Si veis, está mi abuela de luto, mi madre de luto y sus hermanillos. El hermano pequeño Salvador lleva la foto de su padre recién fallecido. Esta foto es en Marsella, en un estudio donde era costumbre fotografiar, ir al fotógrafo a hacerse fotos de vez en cuando, ¿no?
Entonces aquí por primera vez posa la familia huérfana de padre y curiosamente mi abuelo murió de la gripe del 19. O sea que me he acordado y me ha retrotraído todo al origen de mis inicios en relación con la fotografía. Esta es mi abuela en otra fotografía también de París, que me parece de una elegancia antigua estos retratos, que además estaban como biselados, estaban como esgraciados. Pues bueno, estas son las cosas que a mí me llamaron la atención de chico, estas poses tan elegantes, son de primero de siglo, pues esto sería también recién viuda en 1918. Aquí está mi abuelo, el ausente, el que murió muy joven con aquella gripe mortífera, ¿no? Europea, de aquella gripe que tenía nombre de española sin ningún motivo. Y bueno, estos son mis primeros contactos. Y aquí mi madre, chiquitilla, parece una muñeca con su padre, mi abuelo. Luego es verdad que ya vino otra fase nueva, que fue mi primera cámara. Mi primera cámara, que os la quiero enseñar, que era cuando yo tenía 10 añillos, que todavía es una reliquia. Es una Minister D, si la veis. Curiosamente, con la misma cámara que decía el otro día Pablo Juliá, que empezó también. Esta era una cámara que se fabricó por primera vez en 1963. Y sí, yo creo que fue en el 64, con 11 añillos, cuando empecé a hacer fotos con esta cámara, ¿no? Y me hace gracia, estos eran mis pinitos primeros, era de mi hermano realmente, luego me la dio, y eran mis tiempos de Motril, con fotos familiares que yo hacía. Y bueno, me acuerdo que las llevaba a revelar allí a un estudio que se llamaba Ali, con aquella sorpresa que siempre nos causaba que te dijeran, han salido todas, con aquellas películas que bueno, había que medir. Medía ya la luz, pero no era tampoco muy fiel la cámara, ¿no? Total, estoy mostrando un poco mis recuerdos de mis inicios, ¿no? La Discúlpame, caja de membrillo y la Minister D famosa. Sí. Perdóname, soy Pepe Jiménez. No sé si a todos los demás le pasa lo mismo que a mí, pero yo me he quedado con tu abuelo y con tu madre en pantalla. Sí, sí. Sí, entonces lo que quisiera era cambiar hacia vosotros, que era por lo que yo decía antes, para variar esta historia, que no me deja. Porque puedo pasar a otra, pero tendría que decir que vendría un poco después. Esto ya damos un salto. Es que me gustaría que no aparecieran siempre necesariamente fotos en la pantalla y no lo consigo. Esa es la historia. Entonces, así se ven todas, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues casi prefiero que se ven así pequeñitas y voy pinchando, ¿no? Sí, puedes hacerlo así o si deseas puedes dejar de compartir pantalla y luego otra vez vuelves a compartir pantalla para volver a la carpeta donde tienes las fotos, como te sea más cómodo. Si de todas formas, ya. dime. No, que si no comparto pantalla, no sé qué hacer, porque es que lo que pasa es que no puedo entrar en Zoom. Ahora... Es que eso es lo tremendo, que no sé cómo entrar en Zoom. Bueno, nosotros, Ricardo, te estamos viendo y estamos viendo ahora mismo las fotografías que tienes seleccionadas para hablar de ellas. Se ven pequeñitas, ¿no? Y bueno, sí, se pues, ven, ahora mismo se ven pequeñitas hasta que tú no las pues, vayas por eso digo. mostrando. Bueno. Retomando un poco por donde ibas, ¿no? Sí. ¿Recuerdas cuáles fueron tus primeras influencias? Sí, mis primeras influencias fueron en Granada en el año 68, primero sí, 68, 69, 70. Las primeras influencias fueron a través de las fotos que yo veía además me acuerdo que fue el fotógrafo Gil Carón,
que junto con Depardón eran mis mitos fotográficos, los fundadores de la agencia Gamma. Y a través de un amigo mío en La Moneta que vivía en París, él me traía revistas y me enseñaba fotos, sobre todo de Gilles Caron. Para mí era un ídolo, un fotógrafo que murió muy joven en Camboya, desapareció. Entonces esas primeras fotos hechas de pura acción congelada de guerra, ¿no?, fueron las que más me sorprendieron al principio y las que yo, digamos, mitificaba. Ganaron premios Pulitzer en aquella época, que eran premios que se quedaban muy marcados. Recordaréis seguramente las fotos aquellas también de la chica del Napalm. También hay otra foto que tengo en la cabeza. O con la del vietnamita Pegándole el tiro en la ajusticiado. sien. Todas esas imágenes de guerra son las primeras que yo tengo muy marcadas y las que, digamos, me invitaron también a querer ser fotoperiodista, ¿no? Era como esa foto de acción congelada lo que a mí me llamaba la atención. Curiosamente luego me compré una Leica y empecé a hacer fotos por Granada. Yo empecé allí a estudiar Derecho y simultáneamente hacía fotos en Granada que las llevaba al periódico Patria. Curiosamente, eso también me alentó mucho a seguir haciendo fotos porque curiosamente me las pagaban a 30 pesetas, que yo recuerdo que tenía que recortar las fotos del periódico para ir a cobrarlas. Entonces, al cabo del mes, yo iba con mis recortes de periódico para ir a cobrarlas. En ese tiempo hice fotos, estas son mis primeras fotos hechas en Granada, me acuerdo, en un circo que pasó por allí. Pues me acuerdo que hice un reportaje bastante curioso. Yo tengo buen recuerdo, es decir, las contorsionistas, payasos. Y luego también por la calle, como un flaner paseando, a mí me llamaba la atención esas fotografías irónicas, un poco al estilo Cartier-Bresson, con mucha ironía, como puede ser esta, ¿no? Estas son mis primeras fotos granadinas. La atracción fatal en el Sin-Camil. Entonces, bueno, estas fotos yo las llevaba al periódico, les ponía mi pie de foto y las publicaban. Yo estaba encantado viéndolas al día siguiente en mi periódico Patria. Patria, un nombre patriota que era de Prensa del Movimiento, entonces no había otra cosa, o era Prensa del Movimiento o Edica, que era el ideal editorial católica. En los dos periódicos trabajé, ¿no? Y fue, digamos que los primeros, el primer estímulo que yo noté de sentirme tratado bien y sentirme profesional de la fotografía fue cuando a mí me pagaban un trabajo que a mí me gustaba, aunque fuera a pequeña escala, me lo pagaban y valoraban el trabajo, me lo aplaudían, decían, bueno, que decían que estaba muy bien. Curiosamente, en esa época también yendo por la calle me encontré con Miguel Ríos yo todavía, fíjate, yo tendría aquí 18 añillos y bueno, no nos conocíamos de nada, después nos hemos hecho muy amigos, pero me hace mucha gracia esta foto que también la he incluido ahora en la exposición de las caras del tiempo. Me hace mucha gracia porque representa todo un tiempo granadino en la puerta bueno, al lado del Hotel Victoria, en Puerta Real, con los 600 de época, la papelería Costales, anuncio de Coca-Cola, y un Miguel jovencísimo, aquí tendría 25, 26 años, con la revista Poesía 70, que era la poesía más rupturista, bueno, la única que se hacía, muy vanguardista, lo que lo hacía Juan de Loxa, ¿no? Me hace mucha gracia la foto esta de Miguel. Y bueno, pues estos eran mis comienzos granadinos. Luego tuve la suerte bueno, estuve de Patria y entre Ideal y Patria de un sitio para otro, que me llamaban, me cansaba de un sitio y me iba a otro. Luego ya en Ideal sí tuve un tiempo más prolongado y mejor pagado dentro de lo que se pueda llamar mejor pagado también de aquella época. Los que yo ya hice muy buenos reportajes con Antonio Ramos, un gran reportero del que aprendí mucho, es uno de mis maestros y un hombre de referencia en mi biografía profesional, vamos.
Con él cubrí 3 cosas muy interesantes, que fueron la catástrofe aquella de la rábita, que yo no sé si la recordáis, en el año 73, donde murieron 50 personas, fueron unas inundaciones tremendas, ¿no? Murieron, bueno, pues aquí podéis ver los ataúdes, el niño llorando, la madre, y bueno, este reportaje de la rábita, junto con, aquí también hay otra de la rábita, que fue un desastre, fue tremendo. Junto con otros que hicimos también otro muy curioso, visitamos toda la geografía de conventos de clausura. Y yo ya empezaba ahí a hacer, aquí ya me compré, lo tengo que decir, aquí me compré ya mi famosa Leica M3, con la que empecé ya, digamos, a tomarle un cierto cariño, un cariño añadido, mejor dicho, a la fotografía, porque notaba que esa gama de grises que tenía era una maravilla, ¿no? Pregunto por curiosidad, ¿ahora me estáis viendo a mí o estáis viendo la pantalla o cómo es esto? Las dos cosas. Vemos la pantalla con las fotos que has seleccionado y te seguimos viendo a ti. Me sabe mal no veros, pero bueno, sigo haciendo cosas. Y luego fue otro viaje que hicimos también siguiendo a los emigrantes andaluces a Frankfurt. Fueron 3 reportajes en ideal muy interesante. Bueno, ahí digamos que empecé a sentirme fotoreportero en compañía de Antonio Ramos, ¿no? Esto fue un poco antes de que apareciera El País, en donde entré ya en el 76. Bueno, recuerdo que estaban buscando fotógrafos y allí había un amigo, Fermín Vilches, que me dijo que estaban buscando fotógrafos. César Lucas era el jefe de fotografía y me dijo que por qué no le enviaba un dossier. Estaba en Granada, entonces estaba haciendo prácticas de periodismo escrito en patria yo, porque también me gustaba escribir. Lo que pasa es que reconocí muy pronto que mis facultades iban más por la imagen que por el periodismo literario, ¿no? Soy muy crítico a la hora de leer, me gusta mucho la lectura y yo notaba que la imagen mía era más poderosa que la habilidad escribiendo. Total, que le mandé a César Lucas un dossier, precisamente de un resumen de estas fotos que yo había hecho para los periódicos granadinos, ¿no? Y bueno, pues esto fue, me parece que fue en febrero, y el periódico salió en mayo y me llamó enseguida, me incorporé en junio y la verdad es que para mí significó todo, fue un cambio radical en mi vida personal y en mi vida profesional, ¿no? Y desde el punto de vista profesional he de decir que César Lucas, que es otro nombre que debo siempre tener muy en cuenta y valorar, porque además le debo tanto, fue el primer jefe de fotografía del país. Y hay que decir que fue el que por primera vez consiguió, según mi criterio, la ruptura y la ruptura con la hegemonía tradicional que la fotografía de prensa había tenido en los periódicos durante todas las etapas anteriores, ¿no? La fotografía en prensa siempre ha estado al servicio de la parte redaccional, ¿no? Entonces, solo una persona con el prestigio y la categoría profesional de César Lucas podía hacer valer su criterio en la redacción del País para valorar el trabajo de los fotógrafos, ¿no? Defendía a capa y espada cada foto buena que se hacía y peleaba por el mejor ensamblaje en las páginas del periódico. Desgraciadamente duró poco, pero sí quedó su influencia, por lo menos en los años que yo estuve allí, aprendí mucho de él, ¿no? Y bueno, mis primeros trabajos si quieres corta y me hace otra pregunta, pero yo sigo, porque como tengo ya un hilo aquí casi de fotos, Pues, a las primeras fotos del País podía decir que
que nada más llegar me tocó cubrir un poco después. Yo entré en el 76, bueno, pues en el 76 se conmemoró el primer aniversario de la muerte de Franco, que fue precisamente, aquí tengo una foto, fue el primer aniversario de la muerte de Franco en la Plaza de Oriente, y todo esto, como ya os podéis imaginar, ¿no? Desde la Plaza de Oriente hasta las Cortes, que eran entonces, Palacio de Congreso actualmente, pues este era el festival nostálgico del Franco, que Franco había acabado de morir el año anterior, ¿no? Aquí lo pasé mal porque descubrieron, no sé quién descubrió que yo era del país, y se acercó un grupo de Fuerza Nueva, y bueno, la verdad es que me hicieron la puñeta un poco en la cabeza, ¿no? En fin, sin importancia, pero pasé miedo. Aquí está el nieto de Franco, Utrera Molina. Aquí está Torcuato Fernández Miranda. En fin, me metí ahí. Recuerdo, curiosamente, yo tenía barba en esa época, y me acuerdo que decidí afeitármela y ponerme el pelo planchado hacia atrás para camuflarme mejor, ¿no? Y bueno, hice una muy buena foto de esta época. Bueno, esta es una de las cosas del país. Pero me parece que tenían más preguntas por ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno, a lo largo de tu trayectoria profesional has tenido que realizar un buen número, como no estás contando ya de los primeros que hiciste, un buen número de reportajes fotográficos, probablemente acompañando a relevantes Sí, periodistas. sí. ¿Cuál de ellos fue el más complejo o el que te exigió un mayor esfuerzo? ¿Con cuál te sientes pasado el tiempo más satisfecho? ¿De cuál guardas un mejor recuerdo? ¿Y cuál te hubiera gustado hacer y no pudiste o aún no has podido hacer? Ahora te contesto a esa, porque es que estoy viendo que otra de las cosas del país, no la tengo en cuenta, otra de las cosas del país que son memorables son precisamente, ¿qué voy a decir? La noche fatídica del 23F, 23. que me tocó cubrirla desde el Hotel Palace, ¿no? Esta es la compañía de Pardo Zancada, que llegó a las puertas del Congreso. Esta es la foto de las escaleras del Palace, de la gente leyendo El País cuando salió la primera edición a la 1 de la mañana, diciendo que, bueno, que el golpe estaba en vías de fracaso. Esa fue una noche también aciaga. Como también me hacías preguntas sobre si Sí. alguna que me hubiera costado más trabajo, yo que sí, bueno, más trabajo, ¿no? Donde lo pasé quizá un poco con más miedo. Aquí tenía yo ya previsto irme a Italia a vivir si esto hubiera fracasado, porque los del país teníamos claro que iban al periódico allí a cerrarlo, vamos, Tejero y compañía, si hubiera aquello triunfado. Y bueno, aquí hay otra de esa historia. Ujú. Y bueno, pues con reportero he hecho muchísimas cosas, quiero decir, con periodistas, porque siempre se estableció en el periódico El País, y bueno, y yo creo que en el resto de las redacciones, a partir yo creo que de los primeros periódicos ya de la democracia también. Digamos que el tándem fotógrafo un redactor era el equipo de trabajo imprescindible para cubrir cosas. Entonces, por supuesto que he hecho trabajos con notables y prestigiosos periodistas y otros con un nombre quizá no tan conocido. He hecho muchas cosas, la verdad. No sabría qué decir. No tengo tampoco una preferencia. Quizá me queda el buen recuerdo de una serie de retratos que hice con Vicen, que se llamaba Inventario de Otoño, ¿no? Que bueno, me parece que eso lo has citado hace un poquito, ¿no? No sé. Sí. Y
Y bueno, con Feliciano Fidalgo, precisamente me he acordado, y además hoy he puesto una foto en Facebook, con Feliciano Fidalgo también tuve ocasión de hacer muchos reportajes, era un ser encantador. Y hoy me he acordado del viaje que hicimos a la isla de Yeu, en la costa atlántica de Francia, como a 20 kilómetros de Nantes. Fuimos como enviados especiales del país. Aquello fue también un trabajo gustoso y también algo peligroso, porque se trataba de ir a entrevistar a los 5 etarras que había confinados en el año 81 por el gobierno de François Mitterrand, porque no le habían concedido, no se le concedió la extradición. Y entonces Mitterrand decidió que se confinaran, que fueran confinados allí. Estaban vigilados por unos 20 policías y gracias a Feliciano Fidalgo y a sus buenos contactos, entonces él era corresponsal del país en Francia, en París. Gracias a sus buenos contactos pudimos conseguir una entrevista con los etarras, que yo me acuerdo que iba muerto de miedo. Y decía Feliciano, hombre, que no muerden, que no muerden. Digo que no Feliciano. Bueno, no, es que después os lo enseñaré, porque es que he visto aquí otras cosas que a lo mejor vienen a cuento, ¿no? Es que son muchas cosas. Es que son muchas cosas. Esto es un atentado en Madrid, ¿no? Esto es una digresión, pero un atentado de ETA. Un atentado de ETA en el que murió, estos son todas fotos es que hay que ver. Y esta foto también es de un atentado de ETA. Aquí murió Cristóbal, se cargaron a Cristóbal Colón de Carvajal, estos asesinos. Es que no sé, no son fotos imborrables. Y bueno, pues con Feliciano conseguimos la entrevista aquella con los etarras. Entre ellos estaba Tomás Linaza, que estaba acusado de haber participado en la muerte de 6 guardias civiles. En fin, aquello fue un reportaje curioso. Eso sí, se publicó en la primera página del País, en páginas interiores. Recibimos felicitaciones, me acuerdo de Juan Luis Cebrián en aquella época, que no era muy dado a felicitar el trabajo. Sí, ese fue un trabajillo duro. Luego recuerdo que lo celebramos en París con una buena comida, que a Feliciano siempre le gustaba comer y beber bien. Sí, son los gajes del oficio, ¿no? Y no sé... No, te iba a preguntar por Sostener la mirada, imágenes de la Alpujarra, que es uno de tus primeros proyectos fotográficos que desembocan en una exposición y un catálogo. Aquí está la portada del catálogo, ¿la veis, no? Sí, además, sí, la La vemos. veis grande, ¿no? Sí, Vale, no. bueno, además es un trabajo que incluye un memorable texto de Antonio Muñoz Molina. Sí. ¿Cómo afrontaste su realización? ¿Qué tuviste en cuenta a la hora de estructurar este trabajo? Sí. ¿Qué deseabas transmitir y cómo fue tu colaboración con Antonio? El inicio de este trabajo se fraguó en Nueva York cuando yo estuve allí viviendo, becado por el Comité Conjunto Hispano-Norteamericano. Allí me fui después del año 84, después de que ya Felipe González ganara las elecciones, se asentara aquí. Yo ya tenía ganas un poco de cambiar. Me fui a Nueva York y allí estando recuerdo que vi un libro precioso de Irving Penn, se llamaba Palabras en una habitación, en una pequeña habitación, Words in a Small Room, que me encantó, porque eran fotos hechas bueno, el libro es muy famoso, son fotos hechas en estudio ambulante, con luz natural, con fondos también naturales. Vino a España, estuvo en Marruecos, y eran fotos muy poderosas de retratos y de contrastes. Quizá tenían una aproximación, claro, como americano, que era antropológica, étnica más bien, ¿no? Y aquello me dio que pensar, porque yo veía, yo imaginaba que tanta gente como yo conocía de chiquitillo en la Alpujarra,
donde yo me he criado de chico, ¿no? Y donde mi madre también estuvo de maestra en aquellos pueblos. Yo estudiaba en Granada, pero me iba allí de vacaciones. Total, que conocía a mucha gente en la Alpujarra, sobre todo también en el pueblo de mi padre. Y estando en Nueva York, me acuerdo, digo, yo podría hacer algo de esto al volver. Y curiosamente empecé en el año 80, en el verano del año 85, hice las primeras fotos, me acuerdo, en el pueblo de mi padre y en Almejíjar, con todos estos viejos pobretillos que estaban allí tomando el sol en la plaza. Esta, y claro, me resultó muy fácil porque los conocía todos. Entonces hice esta primera foto, fue la que me dio pie bueno, me dio pie, y algunas más, me dio pie a enseñársela a Manuel Falces. Y me acuerdo un poco antes de que empezara a funcionar sí, bastante antes, yo creo que fue en el año 92. Se la enseñé a 92, sí, 92. Se la enseñé a Manolo y le encantó y dice, ¿por qué no haces más? Y podrías encargar un texto a algún escritor que tú conozcas y podíamos hacer un libro aquí ya era director del Centro Andaluz de la Fotografía. Sí. Y fue efectivamente, fue lo que me animó a seguir haciendo cosas. Me acuerdo que fue el invierno del año 93 y me puse y hice algunas cosas más. Una niña que también conocía, el padre trabajaba con mi hermano allí en la finca, Jessica, y este era esto es un matrimonio de Bérchules, de Euskistar, matrimonio Nieves. Total, me resultó relativamente fácil acabar el trabajo. Entonces le pedí a Antonio, una vez que yo había completado prácticamente todo el trabajo, le pedí a Antonio Antonio Muñoz Molina, que si quería, le enseñé las fotos también, le encantaron, que si quería hacer un texto para un libro del CAF. Y él encantadísimo. Recuerdo que en esa época se tuvo que marchar a Virginia, a Charlottesville, a la Universidad de Charlottesville. Y entonces yo le mandé, le mandé las diapositivas de estas fotos, las diapositivas sobre el papel, se las mandé por correo, en aquella época, fíjate tú también. Y escribió un texto maravilloso de unos 20 folios, que bueno, aquí está el catálogo. El catálogo está también, por cierto, en el Centro Andaluz de la Fotografía. Me imagino que todavía quedan ejemplares, ¿no? Y fue un trabajo maravilloso. Yo lo tomé, lo adopté, o me enamoré de este trabajo pensando, por un lado, en que para mí significaba una confesión personal, ¿no? De recuerdos de mi infancia, de la niñez, de gente pues llevando una vida dura, como eran todavía en esa época. Y luego a la vez, precisamente, como quería reflejar un mundo que está, digamos, presto a desaparecer, ¿no? Si os dais cuenta en las fotos, esa forma de vestir, esa forma de estar, ese trabajo ya duro del campo que proporciona esos rasgos tan fuertes, pues ya no los ves en este tiempo. La vida se ha acomodado incluso en el medio rural, incluso en la España vacía, ¿no? Se vive afortunadamente de otra manera. Entonces yo pensaba que esta dureza yo tenía que reflejarla porque era la que yo recordaba de chico, ¿no? Entonces ahí bueno, saqué hasta mi querida tía Loísa, que, que tenía un santo allí en su casa, el Corazón de Jesús. Este Corazón de Jesús pertenecía a la iglesia, y cuando llegó un cura protestante, no, un cura posconciliar, dejó la iglesia como un solar y dijo que santos fuera. Entonces los santos los fue repartiendo entre la gente que había colaborado, que había donado dinero para su compra muchos años atrás. Y también incluía a mi tía, porque se trataba era una alpujarreña muy querida.
por todos mis amigos y una persona cariñosísima. Bueno, y aquí está con su virgen, con mi abuelo, que era su padre, y aquí con la lamparita esta y con sus flores de plástico. Me acuerdo que me dijo, sácame guapa, niño, sácame guapa. Bueno, pues esta fue sostener la mirada. Hay que decir que el catálogo precioso fue diseñado por Matilde Sánchez Cimberlón, con mucho gusto, ¿no? Con este lacito que a mí siempre me gustó, tan infantil, ¿no? Con la niña. Me parece de un gusto exquisito este catálogo. Y bueno, esto fue sostener la mirada, que sí me gustaría, fíjate, como tenemos tiempo y no sé cómo llenarlo. Bueno, espero no ser peñazo, ¿eh? Vosotros me decís si me interrumpís, si me hacéis otras preguntas, porque a veces el hilo seguido no sé si lleva ritmo. Pero me gustaría leer aquí un párrafo del libro, del catálogo este, en el que Antonio Muñoz Bolina habla de que el verdadero fotógrafo, cosa que yo comparto rotundamente, dice: el verdadero fotógrafo ha de tener algo de hombre invisible, de forma que tanto el modelo del retrato como el espectador que lo mira se olviden de él y parezcan encontrarse en un reino no del todo falso ni del todo real, en el que no hay nadie más que ellos. Un reino parecido a aquel en el que se encuentran los personajes y los lectores de los libros. Para que el destinatario se quede a solas con la obra que ya ha empezado a pertenecerle, el autor, en este caso el fotógrafo, se retira sigilosamente en una actitud como la de esa figura que contempla algo desde el rectángulo de la puerta del fondo en Las Meninas. Es una maravilla. Dice también que para escribir hace falta escribir muy bien y además estar un poco moribundo. También para escribir, para pintar o para hacer fotografías hace falta aprender a mirar, a rendirse a cada instante al milagro de lo obvio, de lo que está delante de los ojos. La literatura es una hipóstasis de la voz, una imitación del flujo verbal y vital de la memoria. La fotografía es la condensación o el paroxismo de la mirada, del arte cotidiano y dificilísimo de mirar las cosas con los ojos abiertos. La literatura da cuenta del mundo inventándolo. Igual hace la fotografía, es decir, la mirada. Es un texto preciosísimo, ¿no? Este catálogo es una joya del CAF, precisamente. Del CAF, que me iba a enrollar, que este año se cumplen precisamente 30 años de su historia. Luego hablaremos también más de eso. Ricardo, con Manuel Vicent es otro autor, otro literato con el que trabajas en inventario de otoño, realizando una serie de retratos de diferentes personalidades del siglo XX, también con Vicente Molina Foix. Sí, se plasmó también en un libro de debate. Esto se publicó, sí, en El País, semanalmente. Sí, y lo de Molina Foix, que iba a decir, sí, también es de la Edad de Oro. Sí. Fotografiaste a 18 personajes de la cultura española con los 70 años ya cumplidos, rescatando la memoria de unas vidas que habían sido pletóricas, pero oscurecidas por el paso del tiempo. Sí. ¿Cómo realizaste estas series de retratos que tuviste en cuenta a la hora de relacionarte con los personajes fotografiados y cómo preparaste las tomas? Los trabajos fueron de una forma muy similar, ¿no? Eran personajes que habían tenido ya una trayectoria larga. Bueno, Inventario de Otoño, el nombre es muy gráfico, ¿no? Gente que había estado un poco en la sombra durante el tiempo en la etapa anterior, en la época de Franco. Y bueno, aquí hubo un rescate en esta época de ellos por parte de Manuel Vicent, digamos que él fue el que
el que propuso y llamó a cada uno de ellos para hacer entrevistas. Eran entrevistas muy directas, muy desde la infancia, nada académicas, muy libres. Y bueno, yo acudía con él, mi sistema de trabajo era acudir con él a la entrevista. Me documentaba previamente sobre los personajes, pero lo que más me interesaba era acudir a la entrevista con Manuel Vicent. Y luego lo que procuraba, una vez que había conocido al personaje, me había estado fijando mucho, ahí no llevaba cámara, o si la llevaba no hacía apenas uso de ella. Pero a mí lo que me gustaba era luego volver y quedar con ellos y quedar a solas. Precisamente viene un poco a cuento el texto que he leído de Antonio Muñoz Molina. En el retrato siempre me ha gustado estar a solas con el personaje, porque yo creo que es como realmente se muestra, ¿no? O por lo menos como realmente se muestra conmigo, o donde no, digamos, tiene más remedio que mostrarse de esa manera que a mí me gusta. En fin, yo quedaba con ellos luego y le hacía fotos, facilitaba mucho que nos hubiéramos conocido antes, y ahí procuraba ser breve porque ya tenía más o menos claro cuáles eran sus, digamos, sus tics gestuales, ¿no? Lo que cada uno tiene también en esa expresión de la cara o del gesto. Y bueno, era elegir el encuadre y el momento del disparo, que en el fondo es lo que define siempre una fotografía. Elegir el encuadre y el momento de disparo. Y bueno, así eran personajes muy interesantes, pues ya verá, desde la Pasionaria hasta Damaso Alonso, Rafael Alberti, Juan Gil Albert, Josep Renau, Concha Piquer, algunos de ellos, ¿no? Es decir, Gabriel Celaya. Y luego lo de Molina Foix igual, ¿no? También Joan Brossa, Ricardo Muñoz Suay, Pilar López. Bueno, aquí tengo algunos que sí me gustaría enseñar. Esta foto la hice con Vicent, esta de la Pasionaria. Que me parece muy curiosa esta foto porque da la impresión de que no es fácil interpretar ese gesto que, bueno, parece benévolo, sí, y bueno, ella era una persona benévola, eso es cierto. Pero aquí lo que me está diciendo ni más ni menos es que ya está bien, niño, ya está bien, porque fue la última foto del rollo que le hice, ¿no? O sea que queda un poco en la incógnita si yo no lo cuento, en el significado de esa expresión, ¿no? Bueno, había mucha más gente. No sé si los tengo por aquí. Bueno, sí, aquí este Bergamín también. Eso en su casa en el palacio, frente al Palacio Real, vivía en la Plaza de Oriente. Recuerdo que me recibió con un batín y padecía de los bronquios. Cuando llegué estaba tomando unos saumerios de esos, unas infusiones de eucalipto, recuerdo. Y bueno, era la imagen viva casi de la muerte. Entonces era un poco tenebroso, y me hizo gracia que posara ahí delante del Palacio Real, su bestia negra. Bueno, había hecho muchas fotos. Esta de Humberto Eco. Ricardo, otro de tus trabajos fotográficos es Andaluces en los campos de Mauthausen. Sí. En el que se recupera la historia y las vidas de los deportados andaluces en los campos de exterminio. Sí. Un homenaje a las víctimas republicanas y un alegato del deber de recordar. ¿Qué supuso para ti involucrarte en este proyecto y cómo lo realizaste? ¿Qué papel juega para ti el fotógrafo y la fotografía en la recuperación y en la preservación de la memoria? Empezaré por el final. La fotografía, una de sus funciones, sobre todo en la fotografía documental o fotoperiodística, es la de ser testigo de
la historia y preservar a partir de ahí la memoria, desde luego. Aquí quien realmente lo consiguió fue Francesc Boix, que estuvo aquí y que sacó unos rollos impresionantes de película viviendo en el campo de Mauthausen. Esto fue una visita, una visita y un recuerdo, una visita de familiares, de deportados que murieron allí en el campo. Entonces yo fui con ellos junto con otros dos autores del libro, Sandra Checa y Ángel del Río. El prólogo se lo encargué a Castilla del Pino porque yo me encargué de toda la edición del libro y de la edición gráfica, de toda la coordinación, ¿no? Quedó un libro precioso también, la verdad, preciosísimo. Aquí lo tengo. Y bueno, pues un numeroso grupo de andaluces, familiares y amigos deportados se plazó porque se celebraba el 60 aniversario de la liberación del campo. Fue una experiencia tremenda porque yo no había estado nunca en un campo de concentración. Y bueno, esta foto, recuerdo que estaba lloviendo, estas son las siluetas del campo. Por dentro pudimos ver bueno, cosas tremendas, los hornos crematorios, los barracones. En fin, es un libro testimonio, pero un libro testimonio de una visita y de la conmemoración del 60 aniversario. Por supuesto que debe quedar constancia de esta memoria a través de estos trabajos, ¿no? Porque es lo que hace que la gente conozca lo que es el horror, ¿no? Y que no vuelva a producirse y que estemos un poco ojo a visor con todos los guiños de totalitarismos que tenemos cerca a veces, ¿no? Aquí están, estos son, que también se lo hice, eran pues familiares que también fueron, ¿no? Ujú. El libro quedó muy bien impreso. Esto es un vestido, un traje de presidiario, precisamente de Eduardo Scott, con el número que estuvimos con él, con el número que nunca olvidará cosido en la tela. La llevaba puesta durante el último año de reclusión. Él consiguió salvarse. En fin, fue un trabajo precioso, y Castilla del Pino también tiene un prólogo muy bonito. La fotografía, por supuesto, es una de sus funciones, pero el libro que yo recomiendo, al margen de el libro de Francesc Boix, el fotógrafo de Mauthausen, porque es tremendísimo lo que ahí se ve, ¿no? en esas fotos, ¿no? Con tu último proyecto expositivo y última publicación, Las caras del tiempo, presentas una colección de retratos de destacados protagonistas de la vida cultural y política, tanto nacional como internacional, de las últimas décadas. Sí. ¿Cómo se fraguó un proyecto tan ambicioso y qué puedes contarnos de él? Pues este proyecto, el embrión de este proyecto se lo debo al empeño generoso de Elvira Lindo, que tenía relación con la Universidad de Cádiz, se enteró de que tenían proyectos expositivos y tal, y me dijo: Ricardo, tendrías que rescatar tus fotos de prensa, retratos, en fin. Yo nunca se me hubiera ocurrido, porque también me daba mucha pereza ir a rescatar. Tengo muchos negativos pero había muchas cosas que tenía que rescatar en los medios donde he trabajado, porque los archivos físicos se quedan ahí, nos compraban el material e incluso las cámaras, ¿no? Entonces me animó a que rescatara esos archivos míos. En fin, me puse poquito a poco y lo que hice fue unificarlo todo en lugar de fotos a punta de pala, porque tengo miles que ya iré unificando poco a poco, quizá con otras exposiciones. Me decanté por los retratos que yo había hecho a lo largo de mi vida. Bueno, sobre todo desde
desde el inicio profesional en El País, luego en la revista Tiempo, en el Ya, y en otras revistas también en las que me encargaron cantidad de retratos y entrevistas, ¿no? Entonces, bueno, fue gracias a su empeño lo que me pude reunir. Entonces fue la Universidad de Cádiz la que decidió editar este catálogo, ¿no? Ahí introduje retratos de personajes que ahora no puedo abrir. Bueno, no sé por qué. No sé por qué. Mala pata. No sé, estamos viendo alguna de las fotografías en el escritorio que tienes abierto, en la parte de abajo, Annie Leibovitz. Sí, pero los pequeñitos lo veréis, ¿no? Lo estamos viendo en pequeñito. No las puedes abrir para hacer, como has hecho con las Sí, anteriores. le estoy dando, por ejemplo, a Adolfo Suárez y no se abre. Sí. Uh-huh. Antonio López sí. Sí, está abierto. Antonio López sí. Vale. Pues bueno, esta foto recuerdo que la hice para la revista Él. Le hice una serie de fotos en este momento en que estaba pintando precisamente su famoso cuadro en la nevera y estaba tomando medidas con su regla. Me hizo mucha gracia esta foto. Bueno, me sigue haciendo gracia. Cuando digo que me hace gracia, quiero decir que me gusta mucho. Me gusta el juego de líneas que hay ahí, ¿no? Y esa mirada atenta estaba mirando la nevera. Y bueno, son fotos que todas tienen todas tienen su historia. Aquí fue Carmen Martín Gaite, que era muy teatrera y le gustaba simular escenas que ella se inventaba. Esto salió de ella no se estaba dirigiendo a nadie. A veces ella misma proponía, ¿por qué no me sacas así diciéndole a alguien que se calle? Y entonces me lo daba hecho, ¿no? Es decir, eso también, gracias también a una relación de cierta confianza que se establecía también con los personajes, ¿no? Esta me gusta mucho también, de Caballero Bonal, que se le hice aquí en Madrid. Es una cara que me parece como de griego clásico, ¿no? Gran persona. Es curioso. Hay algunas que no quieren salir. Lola Flores, aquí en Florida Park, encantadora, fumadora, empedernida. Tenía una piel tersa y la simpatía y las ocurrencias que todos conocemos. Estaba rodeada de ayudantes y de ayudantes que no la dejaban un momento. Esta foto es de una serie que le hice también a Annie Leibovitz cuando vino a Madrid. Tuvo una exposición aquí en Casa de Vacas. Me gustó mucho conocerla y se portó conmigo magníficamente. Salió de ella precisamente ponerse ahí. Se notaba perfectamente que era una grandísima profesional, ¿no? Le hice varias en la exposición y en el catálogo aparecen las 4. Son pequeñas variaciones sobre esta foto, con las gafas en el suelo, sin las gafas y luego riendo al final. Ella sabía cómo quedaba delante de esta planta y la verdad es que me lo facilitó mucho. Luego me dijo, ¿por qué no me hacen más? Tumbó en el suelo también. En fin, esta es otra de las caras del tiempo. Patricia Jaime, otro de los retratos, otro de los viajes de los que también me siento muy satisfecho. Lo hice con Juan González Yuste, un compañero del País. Porque nos llamó muchísimo la atención cómo vivía esta mujer rodeada de gatos, allí en un pueblo cerca de Locarno, en Suiza. Tenía como 6 o 7 gatos. Y bueno, me imagino que habréis leído novelas suyas, si no ya
Ya hay que ponerse, ¿no? Con Ripley, una maravillosa escritora y muy enigmática, ¿no? Tengo que decir también que frente al deseo de muchos fotógrafos de presumir de conocimientos con gente notable, la experiencia me dice que los encuentros son breves y que más vale que lo sean, porque si no todo se entorpece, ¿no? Posiblemente luego con muchos de ellos o con algunos de ellos tengas una relación, consigas una relación de amistad, pero eso viene después. Esto es puro trabajo y los encuentros son breves, por eso tienes que tener la idea muy clara de lo que quieres decir. Yo soy bastante breve a la hora de fotografiar, porque me gusta, como decía antes, documentarme bastante sobre los personajes. Y si puedo ver muchas fotos, mejor, ¿no? Aquí hay una foto también muy curiosa de Enrique Tierno, bailando con... Esta foto la hice en El País, con Miss Guinea Ecuatorial. Tierno siempre fue un personaje muy conquistador, decían las chicas que lo conocían. Bueno, le gustaba halagar a las chicas. Recuerdo que yo estaba aquí cerca y le preguntó que si trabajaba. O hacía otra cosa, ¿no? O diseñaba, podríamos decir, ¿no? Y bueno, ahí me está mirando como diciendo, me has pillado. Y bueno, luego tuvo una relación bastante cercana con Victoria Abril. Le hice muchas fotos en muchas ocasiones. Yo tendría para hacer como 5 o 6 exposiciones distintas sobre ella, ¿no? Esa también está. Me pareció siempre una magnífica actriz y una persona que que conocía su cuerpo como nadie, ¿no? Era una maravilla hacerle fotos. Porque, bueno, pues yo podría poner aquí como 70 fotos de ella, pero tengo esa, no sé si tengo alguna más por ahí. Me parece que tenía... sí, esta también. Pero aquí no se abre, curiosamente. De este lado no se abren las fotos. Qué maldito. No sé. Es misterio. Sí, porque estas no se abren y estas sí. No sé. Mañana tiro el ordenador. Mañana tiro el ordenador este. Ricardo, fotógrafo, editor gráfico y también has vivido la experiencia de ejercer como comisario, pues concretamente con el proyecto Exposición y Catálogo, una geografía, 8 viajes andaluces. ¿Qué supuso para ti esta Ya experiencia la tengo aquí. y qué requisitos imprescindibles crees que debe contemplar la figura del comisario? Pues esto fue un encargo de la Fundación José Manuel Lara, concretamente del director que tenía en aquel momento, que era Javier Arillo, que quería inaugurar la nueva sede de la Fundación en el edificio Fabiola, un edificio precioso. Y me preguntó que si se me ocurría algún tipo de exposición que sirviera para conmemorar el evento y exponerla allí en las salas de la fundación, que era una fundación magnífica, ¿no? El edificio y todo el interior. Y bueno, se me ocurrió, tratándose de una fundación cuyo objetivo era y sigue siendo la defensa del fomento de la lectura, pensé unir fotografía, bueno, una cosa que no es nueva, pero me gustaba sobre todo reunir a las personas adecuadas para este proyecto. Entonces se me ocurrió que 8 fotógrafos y 8 escritores compartieran, no necesariamente andaluces todos, compartieran, eso sí, una visión, cada uno desde su punto de vista, sobre cada una de las provincias andaluzas, ¿no? Entonces pensé en estos nombres
que yo no sé si pues, se pueden leer. Queda un poco lejos. Bueno, pues lo leo. Pues entonces se me ocurrió reunir a Felipe Belín de Reyes con Clemente Bernat para que hablaran de Cádiz, José Manuel Caballero Bonal y Juan Manuel Castro Prieto de Huelva, Karma Casulá y Juan Cobol Wilkins. Perdón, me parece que lo estoy leyendo. No, es que lo estoy leyendo. Sí, no, va bien. Sí. Caballero Bonal. No, Caballero Bonal iba con Juan Cobol Wilkins. Es que aquí van por orden alfabético, por eso lo estoy leyendo mal. Felipe Viñete Reyes y Clemente Bernard Cádiz, exactamente. José Manuel Caballero Bonal con Alberto García Alís hicieron Sevilla. Castro Prieto y Juan Cobos hicieron Huelva. Enrique Dávila junto con Antonio Soler hicieron Málaga. Yo hice con Antonio Muñoz Molina Jaén. Karma Casulá con Pablo García Baena Córdoba. Y José Saramago con José Manuel Navia hicieron Granada y Manuel Falces Almería con Lourdes Ortiz. Quedó un trabajo preciosísimo y el sistema de trabajo era que podía haber sido al revés, pero en este caso opté porque tuvieran preferencia a la hora de empezar los escritores. Y entonces, pues a partir de los textos de cada escritor, ese texto lo recogía cada fotógrafo digamos, como orientación o guía o trabajo de campo, y con él, digamos, acudía o recreaba digamos, ese paisaje o esa sensación. Se trataba de todos modos, como yo apunté aquí me encargué también de comisariar, como me decía la exposición esta. Se trataba de plasmar con imágenes y palabras la particular visión de cada uno, ¿no? De las 8 provincias, trazada a través de memorias personales o recuerdos, impresiones en color y blanco y negro, ¿no? O sea que, bueno, se trataba de una visión muy personal por parte de cada uno. Al final quedó muy bien porque yo tuve muy en cuenta, sin darme cuenta, los estilos que yo intuía que cada uno podía encajar en el otro, congeniar entre sí, ¿no? Y la verdad es que surgió todo muy bien y fue muy rodado, ¿no? Y luego queda un libro muy emotivo, muy alejado de lo que es la postal y las fotos típicas de Andalucía. Es un libro emocionante y bueno, la verdad es que digamos que esta ha sido creo que mi única incursión como comisario. El comisario, por supuesto, que me parece una palabra un tanto rara, ¿no? Me suena, no sé, será porque me trae recuerdo de la comisaría o de comisario, no lo sé. Comisario, en el fondo, llamémoslo como quieras, se ha puesto muy de moda la figura del comisario, imagino que en muchos casos es muy necesaria. Sobre todo, el comisario es el que recibe el encargo de una institución, o él también propone un tema a cualquier institución o parte de sí mismo para proyectar un trabajo. Y por supuesto tiene que tener como requisito fundamental el conocimiento profundo de lo que maneja. Si yo no hubiera conocido a estos escritores y a estos fotógrafos, yo no hubiera podido ser comisario de esta exposición fundamental, claro. Eso es de cajón, ¿no? Pues sí, tienes que haberlos leído en este caso, tienes que haber visto sus fotos. Y bueno, luego yo estoy convencido de que para fotógrafos unitarios, fotógrafos con su nombre, a lo mejor no hace falta aunque haya un comisario, porque un buen comisario puede ser el propio autor. Otra cosa también es que desaparezca o que muera en este caso un fotógrafo, entonces alguien se tiene que encargar de ese legado y ponerlo en marcha. De todos modos, el comisariado es una función que está muy de moda, me parece una profesión tan digna como otra. Pero vamos, yo
yo reconozco que, vamos, no se me ocurriría con mi trabajo acudir a un comisario, no lo sé. El comisario es uno mismo, sabe lo que quiere ofrecer, ¿no? Pero en fin, todos mis respetos por el comisariado, que es una palabra, ya te digo, que me resulta un poco extraña todavía. Ricardo, has mantenido una estrecha relación con el Centro Andaluz de la Fotografía desde prácticamente sus inicios. Nos has hablado hace un momento de sostener la mirada en los años, principios de los 90, tu relación con Manuel. Fuiste miembro del jurado del primer premio de fotografía de Andalucía en 1994 que convocó el CAF junto con Gervasio Sánchez, Leopoldo Pomés, Pablo Julián y Manuel Falces, que se lo otorgasteis a José Muñoz. Has, Recuerdo perfectamente. has impartido también algunos de sus talleres y fuiste además nombrado miembro de la comisión asesora del centro en 1997 junto con Cristina y con Pablo Julián, función que desarrollaste hasta 2007, durante 10 años. ¿Cómo calificarías tu experiencia a lo largo de esos años y cuál es tu opinión sobre la situación actual del centro? ¿Qué acciones y cambios crees que se deberían acometer actualmente? Si crees que se debería acometer alguna. Para mí fueron los mejores años, sin duda, del Centro Andaluz de la Fotografía. Desde la creación por Manuel Falces hasta que él desgraciadamente se alejó. Luego también vino la etapa de Pablo Juliá, también muy digna, pero ya seguramente con menos dotación. En aquellos tiempos yo recuerdo que las reuniones eran una maravilla, porque servían también para, como miembros asesores, y servían también para enjuiciar un poco por dónde tenían que ir un poco los tiros, ¿no? Siempre manteniendo la idea primigenia de Manuel Falces de que el Centro Andaluz de la Fotografía debería tener siempre una vocación universal, ¿no? Y así ha ido ocurriendo durante mucho tiempo. Bueno, ahí está todo su fondo de publicaciones, de exposiciones, de trabajos, de talleres. Era una época también en que, también hay que decirlo, contaba con un mayor presupuesto, ¿no? Luego gente que ha habido ahí riquísima, preparada y que se ha ido desarrollando durante todo este tiempo. Vamos, los mejores años fueron los de Manolo. Yo ya después ya no volví por ahí como miembro del centro, ¿no? Y ahora me da la impresión de que la situación es deplorable, ¿no? Y es una pena, porque es un centro que ha significado mucho para Almería. Ha sido ya no iba a decir un buque insignia, pero un punto, una gran referencia cultural como puede ser la Alcazaba, ¿no? Es decir, estas cosas, con todo mi afecto hacia nuestra querida consejera Patricia del Pozo, sí me gustaría decirle que el patrimonio histórico, que ella valora mucho, ¿no? El otro día estuvo también en Almería, en la Alcazaba, que el patrimonio histórico también consiste en un centro como el CAF, con 30 años de vida, con 30 años de vida ya desde el año 92. Una creación que ha significado mucho para Almería y que ese patrimonio histórico ya es también el CAF. No solamente los monumentos, me gustaría decírselo así. Fue lo más rupturista y moderno en la ciudad de Almería. ¿Cuántas personas de 30 años o menores han visitado tantas exposiciones ahí? Yo lo veo ahora mismo y es que la verdad me da pena. Yo lo veo convertido en un mero espacio expositivo, el centro ese, ¿no? Luego estoy viendo por otro lado que parece que no se cubren plazas. Las decisiones han dejado de ser
basadas en criterios culturales y artísticos, bueno, culturales, depende de cultura, pero artísticos sobre todo. Hay que empezar también a decir que el CAF se empezó a diluir o a empobrecer cuando se introdujo el lenguaje precisamente administrativo, el lenguaje político, en lugar del lenguaje artístico de creación en libertad de lo que era el CAF, ¿no? Por donde han desfilado los mejores fotógrafos del mundo. A mí me produce una pena tremenda. Y además que estas cosas que estas rencillas o que estas rencillas de la política que al final son cuestiones puramente sectarias. ¿Por qué no se valora lo que hizo otro si está bien? Bueno, pues que ahora mismo, si ahora los responsables son del PP, que lo sigan manteniendo desde su punto de vista, pero que lo sigan dotando de valor, que empiecen por poner un director, que no hay, ahora todo lo resuelven desde allí. La gente que ahí está, según me cuentan, está perdida, es como si quisieran dejarlo morir, ¿no? Recibo mucha información porque tengo muy buenos amigos en Almería y bueno, quiero Almería, pues ya verás, soy hijo de Almería por parte de mi madre y quiero mucho al CAF y no se debe de perderse, hay que potenciar el CAF, hay que potenciar el CAF, ¿no? No sé por qué no podría, ser esa ciudad como le pasa a Arles en Francia, ¿no? Que que me produce tanta envidia, una ciudad que bueno, que está fuera del centro, tampoco es París, y sin embargo tiene un prestigio en torno a la fotografía como lo podría tener Almería, con esa con esa tradición en torno a la imagen, en torno al cine, en torno a la luz de Almería, en torno a tantos fotógrafos buenos y grupos de fotógrafos desde AFAL que hay ahí. Quiero decir, ese sello almeriense no se debe perder nunca. Hay que potenciar el CAF, no debe convertirse en un mero hueco donde se meten cositas que se inventan en Sevilla, por favor. Querida Patricia del Pozo, a ti me dirijo, te tengo mucho aprecio y he de decirte que bueno, que la cultura no son solamente no sé, retablos y procesiones y castillos. La cultura también es la fotografía y un trabajo que ya está hecho, que estuvo bien hecho desde el principio, no lo dejes perder, por favor. No sé cómo. Ricardo, Sí. hace unas pocas fechas se ha aprobado la creación de un Centro Nacional de la Fotografía. Sí. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué te parece que esté en Soria, en una ciudad periférica? ¿Y qué papel crees que podría o debería jugar el CAF en ese proceso? ¿Estarías a favor? Son varias preguntas, discúlpame. ¿Estarías a favor de la creación de una escuela nacional como la que existe, acabas de hablar de Arles en Francia? ¿O eres más partidario de la creación de grados de fotografía en las universidades? Yo trasplantaría el modelo Arles en donde fuera, Hombre, yo lo haría aprovechando Almería, eso está claro. Sí, porque el nivel que tiene y la experiencia que tiene ya Arles, no habría más que ir allí y copiar lo que ellos hacen, porque es una maravilla, ¿no? Cualquiera puede meterse y ver toda la página en la web del Centro Nacional de Fotografía en Arles, que por cierto fue uno de los grandes proyectos culturales de François Mitterrand, ¿no? con todo lo raro y de vida turbulenta que llevaba, sin embargo, era una persona muy culta. Y eso se lo debemos a François Mitterrand. Primero empezó con los encuentros de Arles y luego se consolidó. Precisamente este año también va a hacer 40 años el Centro Nacional de Arles, ¿no? Pero aquello estaba dictado por la cultura
Y yo aquí en este querido país, me parece que esto quien lo dicta son los políticos. Esta decisión de Soria, que me parece Soria tan respetable como Almería, como Murcia, pues habrá que ver lo que es, habrá que ver lo que es. Parece que es una decisión después de mucho dar la lata por parte de una plataforma de grandes fotógrafos y de prestigiosos fotógrafos, premios nacionales, ¿no? Bueno, vamos a ver qué ocurre ahí, pero yo soy un poco escéptico con que la decisión la hayan tomado como diciendo, bueno, callaros ya, os vamos a hacer un centro, a ver qué pasa, ¿no? Ojalá todo vaya bien, pero bueno, habrá que dotar. El ministro de Cultura todavía no se ha pronunciado de algún modo sobre qué maravilla esto que vamos a tener, ¿no? Parece que ha quedado un poco ahí en la neblina esto de Soria. Ahora será porque hay que rellenar la España vacía. Yo es que de verdad me muestro muy escéptico con estas decisiones que me parecen políticas. Y aquí, por supuesto, hay que tener en cuenta la plataforma de fotógrafos que hay ahí, ¿sí? Y ellos son los que más saben de esto. Y ellos son los más, y yo diría que los únicos interesados. Lo demás es pura fachada. Desgraciadamente la cultura no ha valorado la fotografía aquí porque, bueno, tampoco hay tradición en España. Ya hemos visto cómo está toda la... no hay más que hablar con Publio López Mondéjar, está todo desperdigado. Sí sería necesario un centro, claro que sí. Pero con unas motivaciones radicalmente culturales y artísticas, no políticas. Ricardo, fotografía documental, fotografía artística, fotografía inventada, etcétera, etcétera. Manuel Falces definía la fotografía como un poliedro de 1000 caras. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué opinión te merece el que haya quienes sitúen al fotoperiodismo, a la fotografía documental en un plano, en un segundo plano? ¿Y cómo ves su futuro? Bueno, Manuel Falces sabía mucho y le debemos mucho. Claro que la fotografía es un poliedro de 1000 caras y él tenía un paladar exquisito y amplio para distinguir y para valorar cualquier tipo de fotografía. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Por eso me hace mucha gracia que alguien, que me imagino que es que no tendrá ni idea de lo que está diciendo, crea que el fotoperiodismo, que la fotografía documental puede ser la hermana pequeña de la fotografía. Quien diga eso lo único que demuestra es bastante ignorancia. Manuel Falces, curiosamente, que era un creador de una fotografía totalmente alejada de lo que es el fotoperiodismo, él sabía valorar todas las facetas y por eso trajo a Cartier-Bresson a Almería. Sí, es mejor no hacer caso a quien piense que el fotoperiodismo, seguramente porque ha estado al servicio de la información, de la noticia, de la actualidad, no va a tener ninguna valoración estética una fotografía documental, una fotografía de prensa, una fotografía que no es del arte por el arte fotográfico. Pues no, yo creo que tienen cabida todo tipo de fotos. Si no, ¿qué sería de Walker Evans, ¿no? O de August Sander o de Vivian Maier, no, o de Brassai. No me lo puedo imaginar que estos fotógrafos que han documentado la realidad, son grandes fotoperiodistas también. No, tiene la fotografía, el fotoperiodismo tiene el mismo valor artístico y estético, por no decir más, y por no añadirle otro valor que no tiene otro tipo de fotografía, que es un valor histórico, que es el dejar constancia por medio de la fotografía en el periódico de lo que ocurrió, de los hechos. Esto ha sido, como decía el grandísimo, lo tengo aquí, John Berger,
John Berger, estoy rodeado de libros. John Berger, esto ha sido, efectivamente. ¿Quién da fe de que esto ha sido si no es el fotoperiodista? Bueno, pues eso es así, ¿no? Siempre habrá fotógrafos que traten de mirar la realidad con sus propios ojos, al margen de otro tipo de creaciones. En la fotografía directa, la fotografía, el retrato del personaje, donde tú incorporas tanta información como el dato más preciso en un periódico. Tú descubres a un personaje en un buen retrato y te acercas a él, ¿no? En fin, el fotoperiodismo es otra faceta más del famoso poliedro que decía Manuel Falces. Por eso yo animo a que cualquiera que le guste la fotografía que se apasione por lo que le llame la atención, ¿no? ¿Hay algún aspecto de la fotografía que no te guste? ¿Qué cambiarías de ella en la actualidad? A mí lo que no me gusta, lo he dicho algunas veces, pero aquí me temo que a lo mejor me estoy quedando un poco atrás, ¿no? Es decir, lo que me molesta es el ruido de tanta sobreabundancia de fotos, ¿no? Quizá las nuevas generaciones más educadas en lo digital no les signifique gran cosa, pero yo creo que esta sobreabundancia de fotos, esa facilidad con que se hacen y se ven y una detrás de otra en las redes y además en las pantallas, a mí me produce un cierto aturdimiento y a veces cada vez parece como si me resultara más difícil distinguir un trabajo serio de un disparate visual, ¿no? O a mucha gente le puede parecer eso. O sea, por supuesto que siempre habrá buenas fotos y habrá que estar atento y ser muy crítico con lo que ves. Pero es como si después de tanta marabunta te resultara más trabajo. La fotografía que viene de un aspecto mucho más artesano y más lento, a mí me produce, me aturde. Luego esa creencia en que la cámara digital, por el hecho de dártelo todo hecho, te facilita mucho las cosas. Yo veo también que le puede restar atención a la mirada, ¿no? Esa mirada atenta que exige la fotografía, ¿no? Sobre cualquier tema que te llama la atención, ¿no? No sé si es un aspecto que a mí personalmente me produce incomodidad. Pero bueno, yo creo que es el signo de los tiempos, ¿no? Pero en general la sobreabundancia no, me parece que es ruidosa. En relación con aquellas personas que hoy desearían iniciarse en fotografía, pues como a ti te ocurrió en esos años 60, principios de los 70, ¿qué te gustaría decirles? En un tiempo tan Sí, influido por lo tecnológico, ¿qué crees que deberían tener ahora en cuenta? pues yo, a pesar de todo, los animaría mucho. Por supuesto, que supieran qué tipo de fotografía le gusta. En mi época quizá era más fácil desde el punto de vista profesional, porque yo siempre la he concebido desde el punto de vista profesional para ganarme la vida, ¿no? Ahora quizá lo tengan más difícil también, quizá por esa misma sobreabundancia o por esa gran, en fotoperiodismo, por supuesto, por la gran crisis de la prensa. Pero yo siempre los animaría a que encuentren un tema que les apasione y que se vuelquen en él, pero apasionadamente, sea el que sea. El, el poeta José Hierro también decía, ¿no?, que el fotógrafo es aquel que necesita, necesita perpetuar aquello que le llama la atención, ¿no? Entonces yo creo que si alguien tiene por dentro el gusanillo de la fotografía, lo primero que tiene que hacer es elegir
elegir un tema que le apasione y centrarse mucho en él, ¿no? Y luego, bueno, también lo decía Renau, confirmando esto, Josep Renau, me acuerdo que me dijo, la elección del tema es el 90% del resultado, sea el que sea. Y es verdad, ¿eh? Tú te vuelcas en lo que te gusta, tú sabes que hay temas que funcionan y otros temas que no funcionan. Por supuesto, he de decir que igual que a escribir se aprende escribiendo mucho y leyendo mucho, a fotografiar también se aprende haciendo muchas fotos y viendo muchas fotos de fotógrafos que tú admiras y que te llaman la atención, con los que tú te identificas. Yo serían los consejos que daría, ¿no? A la espera de que si un centro funcione de una manera con un nivel superior o universitario, donde también, por supuesto, es necesario tener una cultura suficiente, sobre todo para ir por la vida, ¿no? Y para aplicarla a la fotografía, ¿no? Soy partidario también de aprender fotografía. De mi generación prácticamente somos todos autodidactas. Yo me quise ir a Nueva York por aprender algo más, ya era ya mayorcillo, ¿no? Pero sí, está bien que haya una escuela. Pero fundamentalmente eso, que yo sí los animo. La fotografía es no sé si se podrá ganar la vida a partir de este momento con la fotografía, como nos pasó a mi generación en el periodismo, pero sí es una disciplina que merece la pena entregarse a ella con pasión, ¿no? Ricardo, ¿hay algo que quieras comentarnos pues, que no haya surgido en esta conversación que hemos mantenido y antes de llegar al final de este encuentro? No, tenía yo por aquí y allí unas notillas como si se me olvidaba algo, pero bueno, no lo sé, siento mucho no poder haber metido quizá más fotos, ¿no? No sé si me ha quedado algo por ahí en el tintero. Bueno, sí, siempre se quedan muchas cosas. Bueno, en este caso, animaros mucho a los amigos también y saludar a los amigos del Centro Andaluz de la Fotografía. Y me gusta mucho esta plataforma y que me encantará que sigan interviniendo pues todos los fotógrafos que han pasado por allí, que ya son muchísimos, todos los que han apoyado este centro de amigos, esta asociación de amigos, ¿no? Y bueno, con el deseo que reitero de que el CAF suba de categoría y que bueno, que no lo dejen morir, ¿no? Que Almería se merece eso. Almería debería ser el Arles del sur de España. También tienen el Mediterráneo en común. En fin, soy de una generación que viene de revelar fotos en el cuarto de baño, midiendo la temperatura casi con el dedo. Después ya, cuando no hago. Y entonces algunos de los consejos que puedo dar pueden quedar un poco obsoletos, pero no el consejo de apasionarse por la fotografía. Al final cambia, ¿qué más da? ¿Qué más da que tengas una Yasica Minister D o una Nikon? Os voy a enseñar las Nikon del país, que es que las guardo todas mis reliquias. Las dos cámaras Nikon F2 con las que trabajé en el periódico. ¿Las veis? Sí, levántalas un poquito más. ¿Así? Ahora se ven, sí, ahora se ven. Estas las guardo como oro un paño. Las tenía aquí por cerrar un poco la historia. Me hizo gracia. Mi famosa Leica M3. Aquí me sentí yo fotógrafo, curiosamente. Me pasó igual que cuando me compré una bicicleta que era muy ligera. Fue la que me hizo aficionarme a la bicicleta. Y entonces una buena cámara hace que te enamores pues en este caso de la gama de grises que no conseguía de otra manera, ¿no? Leica, otro amor de mi vida. Y bueno, la que tengo ahora es esta.
La que tengo ahora es esta, bueno, ya digital, pero curiosamente es una Sony, pero curiosamente le tengo introducido un objetivo submicrón de Leica. Yo veréis cómo estoy entre el pasado y el presente, o sea, el futuro no lo sé. Pero me gusta el ensamblaje este de lo digital y lo analógico, el submicrón de Leica con Sony. Estas son mis queridas amigas, las veo de vez en cuando, les limpio el polvo y bueno, hay que seguir haciendo fotos, como sea. Muy bien, Ricardo, pues Os enseño la última foto se la Sí, hice, sí. esta es la última foto, se la hice hace 15 días a la ministra de Innovación, se llama Diana Morán. Es muy simpática, me hizo mucha gracia y me gustó mucho conocerla. Bueno, pues es la ministra de Ciencia e Innovación. Ha estado en Granada hace poco. Y bueno, esta es la última foto. Esa la hice ya con la Sony. Muy Bueno, bien. que Pues no sé qué más se me ocurre si tengo por aquí. Yo creo que hemos dado un repasillo a todo. Y muy bien, pues llegamos al final de este encuentro con Ricardo Martín, al que le volvemos a agradecer su presencia, sus palabras y el tiempo que has compartido con nosotros. Y asimismo agradecerles también a todos los que han participado en este encuentro su asistencia, emplazándoles a uno nuevo previsto para el día 3 de febrero y a través de esta misma plataforma con Josep Vicent Monzó. Nada más y buenas tardes, buenas noches ya a todos y muchas gracias, Ricardo. gracias a vosotros, gracias.